Hola, buenas noches. Bueno, trataré de explicar de forma muy burda, ya a mi poco entender, el problema 4.139 de la figura 4.21. En este nos está marcando que determinemos la magnitud de F, de modo que el momento de par resultante que actúa sobre la viga sea de 1.5 kN en sentido a las manecillas del reloj. Este es mi pequeño diagrama como tal. Esta es mi maqueta bastante, les repito, bastante burda. Eh, Fue algo un poco por trabajo y por cuestiones fue algo muy rápido y muy simple y bastante burdo. De antemano una disculpa, pero bueno, trataremos de explicarlo como tal. En este nos marca que primero vamos a hablar lo que es una situación de riesgo real. Para este ejercicio o para esto sería que si no sabemos como tal calcular o se calcula mal una fuerza que puede exceder los puntos de flexión máximos de resistencia del acero, podemos llegar a tener una deformación plástica en la viga, inclusive como tal un quiebre de la misma o afectar la resistencia del empotramiento. Esta puede llegar a colapsar como tal. El factor de riesgo sería que al no saber calcular la fuerza o la fuerza máxima como tal en este elemento, en el caso real, pues les repito, sería en una viga de concreto o en una de acero. Si no se calcula como tal bien la F, llegamos al punto máximo de flexión del acero y nos dé la deformación plástica que les habíamos comentado, o afectar el empotramiento o el quiebre. Ese sería un factor de riesgo como tal, el colapso. Bueno, en cuestión de la utilidad del equilibrio de una partícula, nos va a servir en la vida real para saber que un cuerpo o una estructura está estática como tal, no se mueve por más que le pongamos algún tipo de fuerza, o la sumatoria de fuerzas o momentos, como todo, que damos a entender, si nos da cero, que la viga está en estado de reposo, no se gira ni tampoco se desplaza o se mueve, el cuerpo está estático y no se va a mover. Y si aplicamos la fuerza en algún punto y hacemos la sumatoria de fuerzas y nos marca cero, eso nos va a indicar que el cuerpo está completamente fijo y está en un estado de equilibrio. Bueno, en el diagrama del cuerpo libre sí, nos va a servir para despejar o simplificar como tal el cuerpo y a identificar como tal qué fuerzas externas actúan sobre el mismo. Se despeja del diagrama todo lo que no nos sirve. ¿Cuáles? Las que actúan sobre eje X, sobre eje Y o eje Z, ¿no? Se simplifica qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo. Como tal, en el ejercicio nos plantea que tenemos un momento en la viga de 1.5 kilonewtons. En cualquier punto de la viga tenemos ese momento y va a ser positivo, esto con respecto a las manecillas del reloj. Se puede colocar en cualquiera de los puntos, en cualquier punto A o en B. En mi caso yo lo puse en A. Vamos a poner la suma de los momentos en A. Esto va respecto a las manecillas del reloj. Este positivo, vamos a ver todas las fuerzas que están interactuando, perdón. Ahora, la fuerza que se encuentra en el eje X se va a cero. ¿Por qué? Porque está perpendicular como tal. Si está perpendicular al punto, la fuerza se va a ir a cero. Ahora, menos F se encuentra a 0.9. Como está en sentido en contra de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Y se va a girar a favor de las manecillas del reloj. Ahora va a ser positivo. Al ser menos F por 0.09, que sería la distancia perpendicular al punto A. Ahora la otra fuerza sería de 2 kilonewtons. Esa va a ser al revés, el giro va a ser contrario, por eso va a ser negativo. Va a ser circular, que sería 0.3 metros. Y nos va a dar, nos va a dar 1.5 kilonewtons. Aquí está, es esta, por
0.6 nos va a dar igual a 1.5 kilonewtons. Ahora, nos va a dar aquí el resultado. Se va a despejar F y el total va a ser menos 2.33 kilonewtons. Hacemos la sumatoria, bueno, hacemos como tal las operaciones y el resultado va a ser menos 2.33 kilonewtons. Bueno, como tal, a mi entender, lo más simple sería, el momento sería una fuerza por una distancia inicial al punto de partida. Esto nos va a dar un momento de 1.5 kilonewtons en cualquier parte de la viga como tal. Pusimos como referencia el punto A y así podemos ver qué fuerzas están perpendicular al punto. Como podemos ver, tenemos una fuerza de 2 kilonewtons que está a la izquierda. Esta fuerza no ejerce ningún momento, ¿sale? Porque es cero. Y nos marca que tiene una distancia de 0.3 metros. Y esta sí nos está marcando como tal, esta fuerza sí puede dar un par de torque como tal. Y si nos puede dar, estas dos nos van a dar una suma de momentos. Estas dos fuerzas se van a igualar a 1.5 y se despeja la F y así es como se saca la fuerza. Creo que lo expliqué un poco burdo, pero bueno, más o menos así sería. Ahora, ¿qué sería la importancia del principio de equilibrio en la prevención de riesgos de trabajo? Sería simple, ¿no? Cuando se hace el cálculo para una viga como tal o para una estructura, vamos a pensar que esto puede estar estático. Intervienen otros factores como tal la resistencia del concreto, del acero, la madera, dependiendo. Lo que necesitamos y lo que queremos como tal es que la viga como tal, queremos que la viga se mantenga en suma de momentos o de fuerzas, se mantenga en cero. Entonces, para eso sirven todos estos cálculos, para poder saber que toda la estructura, al momento de que se genere algún momento, alguna fuerza como tal, se va a mantener en cero y que va a estar completamente en equilibrio y que no vamos a tener ningún tipo de colapso o algo por el estilo y que va a ser algo completamente seguro. Ese sería el principio como tal en prevención de riesgos. Gracias y buenas noches.